Bueno, habíamos visto la clase pasada, eh, habíamos empezado a trabajar en las cuestiones que tenían que ver con la gramática, ¿recuerdan? Habíamos diferenciado, bueno, eh, definido lo que es la gramática, qué tipo de gramática era la que nosotros íbamos a ver, que era la gramática descriptiva. También habíamos mencionado los diferentes niveles del conocimiento gramatical, que eran, como habíamos dicho, eh, el, el nivel semántico, el nivel morfológico y el nivel sintáctico, ¿sí? Habíamos definido también o caracterizado lo que es una palabra, ¿sí? Este, y estableciendo, digamos, algunas diferencias dentro de las clases de palabras según, digamos, tenían significado o solamente servían, digamos, como nexos, ¿sí? Solamente cumplían funciones. Eh, bueno, a propósito de los niveles de conocimiento gramatical, recuerdan que cuando hablábamos del nivel semántico, decíamos que hacíamos referencia al significado de las palabras, es decir, cómo se clasifican las palabras de acuerdo a su significado. En el nivel morfológico, ustedes recordarán que mencionábamos que se trataba de las variaciones que iban, digamos, teniendo las palabras, ¿m? Variaciones que por ahí en algunas clases de palabras podían ser de género y número, y otras tenían, digamos, variaciones de persona, variaciones de tiempo, ¿sí? Y también decíamos que había palabras, ¿no es cierto?, clases de palabras que no variaban. Todas estas cuestiones que fuimos viendo de manera muy general, nosotros vamos a ver más en profundidad con cada una de las clases de palabras, ¿sí? Y a propósito del nivel sintáctico, decíamos que veíamos la función o hacíamos referencia a la función que cumplían las palabras dentro de la oración, ¿sí? Algunos son núcleos, algunos son modificadores, ¿sí? Eh, bueno, eh, en líneas generales, ¿no es cierto? Habíamos hablado de estos tres niveles de conocimiento porque son importantes, digamos, tenerlos en claro y diferenciar cada uno de ellos cuando analizamos una palabra, ¿sí? Entonces, el nivel semántico tiene que ver con el significado de las palabras, el nivel morfológico con las variaciones que sufre o que tienen las palabras, y el nivel sintáctico con la función que cumple la palabra dentro de la oración. Eso tienen que tener bien en claro, chicos, ¿sí? Porque es el punto de partida de cualquier análisis, ¿no es cierto?, de clases de palabra. Confundir esos niveles, ¿sí?, significa, digamos, que no se ha entendido, no se tienen claro, ¿no es cierto?, los criterios para analizar las palabras, ¿sí? Entonces, habíamos comenzado directamente desde esos criterios muy generales para así luego, ¿no es cierto?, abocarnos exclusivamente ya a cada una de las clases de palabras. Y como les había dicho, vamos a comenzar con el sustantivo, ¿sí? El sustantivo. No sé si ustedes pudieron alcanzar a leer algo, el material que yo les había subido, eh, les había anticipado. Les subí, ¿no es cierto?, material sobre el sustantivo, ¿no? A ver, voy a verificar un poco acá en el Classroom para no estar partiendo de ciertos supuestos que quizás no lo son. Creo que lo subió, profe. ¿No?
Bueno, ahora me fijo, ¿sí? Ah, les había subido solamente el capítulo de gramática. A ver, a ver. Ah, sí, sí, sí. Le subí solamente lo de gramática. Bueno, no importa. Gramática no me Eh, aprovecho. bueno, saben que voy a tomar nota entonces, ¿sí? Para hoy, terminada la clase, subirles lo de la parte semántica del sustantivo y ya también estoy tomando nota la parte morfológica. ¿Sí? Semántica y morfología del sustantivo. Esto tengo que subírselos hoy. Bueno, lengua. Sí, a veces me olvido, chicos, sí, pero ahora que anoto, siempre que anoto, me sirve, digamos, como para recordar y cumplir, sobre todo. Bueno, vamos a compartir pantalla, chicos. Preparé un pequeño sintético, pero digamos, una pequeña diapositiva que eh, sirve un poco como para organizar un poco el discurso, ¿sí? ¿Se escucha bien hasta ahora, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, bueno, profe. esperemos que al compartir pantalla también se siga escuchando bien. Si no, recuerden ustedes que me avisan nada más y vemos qué hacemos, ¿sí? Bueno, Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla. Está un poco lento mi dispositivo, pero bueno, ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Alcanzan a ver la imagen, la diapositiva? Sí, profe. sí, profe. Profe, se ve bien. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces con la característica semántica. Entonces, el sustantivo. Hoy comenzamos a trabajar esta clase de palabra, ¿sí? Que es el sustantivo. Y vamos a ver entonces la característica semántica en general, ¿sí? Bueno, el sustantivo, como dice la diapositiva, es una clase de palabra que se utiliza para hacer referencia a algo o a alguien, ¿sí? Todas las lenguas tienen, digamos, una clase de palabra que utilizan, ¿no? O se utiliza para designar, hacer referencia a los elementos de la realidad existente, ¿sí? Esa realidad o esa entidad referenciada puede o no existir en el mundo físico, ¿sí? Es decir, que puede ser también un concepto. Esperen un ratito, chicos, que tengo que admitir algunos.
Su micrófono, profe, no se escucha. Lo que les decía es que quise admitir a alguien a la clase y, bueno, salí completamente de la aplicación, así que vamos a retomar nuevamente, ¿sí? Puede fallar, puede fallar. Ahora sí. Ahí está, ¿no es cierto? La característica semántica, ¿no es así? Sí, profe. Muy bien. Decíamos entonces que en todas las lenguas siempre existe una clase de palabra que se utiliza para designar a las entidades, digamos, de la realidad, ¿sí? Es decir, a los seres, cosas, animales, conceptos, ideas, ¿sí? A eso nos referimos cuando decimos entidad, ¿sí? Esa entidad, ¿sí? Puede ser, digamos, puede existir o no en el mundo físico, ¿ya? Es decir, puede ser un concepto también. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Es decir, para referirse al objeto real árbol, ¿sí? Utilizamos la palabra árbol, ¿sí? Recuerden ustedes que la palabra es un nexo entre el objeto y la representación de ese objeto, ¿sí? Cuando decimos árbol, no, digamos, no estamos, hacemos referencia a la realidad árbol, pero esa referencia tiene que ver con una representación de esa realidad. En este caso, la palabra es una representación de la realidad, ¿sí? Recuerden que la palabra es digamos, la palabra es un signo, y un signo está en reemplazo de otra cosa. En este caso, la palabra árbol está reemplazando y refiriéndose a la vez al objeto árbol como, ¿sí? Entonces, en una lengua siempre existen, digamos, palabras que permiten referirse a las realidades, ¿eh? Realidades tangibles, es decir, que se pueden ver y tocar o percibir a través de los sentidos, como también realidades intangibles, como ser conceptos, ideas, como en este caso, ¿no es cierto?, la palabra libertad, ¿sí? La palabra libertad, ¿sí?, es una palabra intangible, porque no puedo medir, no puedo cuantificar, no puedo percibir, ¿no es cierto?, al objeto libertad a través de los sentidos. Pero eso no le quita, digamos, existencia, ¿sí? Es decir, la libertad como concepto existe, ¿sí? Es una entidad intangible, pero es una entidad. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, esta clase de palabras que sirven para hacer referencia, ¿no es cierto?, a las entidades, ¿m? A las entidades que poseen un significado, ¿no?, un significado propio, se llaman, ¿no es cierto?, sustantivos. Los sustantivos se utilizan, digamos, con ese propósito, ¿sí? Vuelvo a repetir, hacen referencia, ¿no es cierto?, a entidades, ¿no es cierto?, de la realidad que pueden, digamos, existir o no. Esperen un ratito, chicos. Ahí está. Bueno, entonces, desde el punto de vista semántico, esa es, ¿no es cierto?, su característica más importante. Dicho en un lenguaje más sencillo, ¿sí?, en un lenguaje más escolarizado, más de primaria, el sustantivo es la clase de palabras que sirve para nombrar las cosas, seres, objetos, ¿sí? Profe, disculpe, ¿no lo escucho cortado o el resto también? Yo No, yo lo escucho bien. No, yo lo escucho bien al profe también.
Por ahí a mí se me corta también la voz del profe. Bueno, sigamos entonces. Esperemos que los que tienen, digamos, algún pequeño problema, digamos, puedan escuchar mejor ahora. Puedan Pasa que solucionar hay eso. viento por afuera y capaz que eso también es. Sí, debe ser también. Sí, es Un por poco de eso, todos los capaz, pero factores. ahora yo escucho bien, también primero escuchaba entrecortados. A veces la señal va y viene, es un poco inestable, y luego retomo otra vez. Bien. Entonces, quedó claro entonces lo que es la característica semántica, ¿sí? Representa entonces el sustantivo a las entidades con las que se nombra una realidad tangible o intangible, ¿sí? Pasemos a otro aspecto. Desde el punto de vista morfológico, vamos a pasar a la característica morfológica. Recuerden que acá hablamos de las variaciones que tiene la palabra, ¿no? Desde el punto de vista morfológico, el sustantivo tiene variaciones de género, es decir, puede ser masculino o femenino, y también tiene variaciones de número. El sustantivo puede ser singular o puede ser plural. No nos vamos a detener mucho en estas cuestiones por el momento de cuándo, por ejemplo, un sustantivo es masculino, cuándo es femenino, y cuáles son las reglas que establecen, ¿no es cierto?, en el caso de ser posible el pasaje de masculino a femenino, cuáles son las reglas generales que se siguen, porque de eso nos vamos a ocupar la próxima clase, ¿sí? Por el momento, no, digamos, nos quedamos con esto, que el sustantivo varía en género y en número. Son las dos variaciones que tiene, ¿sí? El sustantivo puede ser masculino o femenino, o puede ser singular o plural, ¿sí? Lo que sí les puedo anticipar acá es que hay algunos, si bien todos los sustantivos tienen género, ¿sí?, o son masculinos o son femeninos, no todos los sustantivos admiten la variación de masculino a femenino, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo maestro, ¿sí? Maestro es un sustantivo masculino que admite la variación a la forma femenina, ¿sí? El femenino de maestro es maestra, ¿se entiende? Por ejemplo, lo mismo ocurre, por ejemplo, con doctor, doctora, ¿sí? Niño, niña, ¿sí? Son sustantivos que tienen, digamos, una forma para el masculino y una forma para el femenino, ¿está? Pero no todos los sustantivos admiten esa variación. Hay algunos sustantivos que solamente tienen una sola forma, ¿sí? O son masculinos o son femeninos. Por ejemplo, la palabra casa. Casa es un sustantivo, ¿no es cierto?, que es femenino y no admite la variación, ¿no es cierto?, al masculino. ¿Sí? No existe caso. ¿No? Es casa y nada más. ¿Sí? Otro ejemplo en donde solamente el sustantivo tiene una forma masculina y no admite, por ejemplo, el paso a la forma femenina, podríamos decir, por ejemplo, ventilador. ¿Sí? Ventilador es un sustantivo masculino, pero que no admite su paso, ¿no es cierto?, su pasaje a la forma femenina, ¿sí?, como objeto, ¿no? ¿Sí? Yo digo el ventilador, pero no digo la ventiladora, ¿sí? Digo la casa, pero no digo el caso. Digo caso, pero ahí ya tiene otro significado, ¿no es cierto? No el significado de hogar. Profe, ¿Sí?
Y lo mismo pasa con los que, digamos, por ejemplo, taxista o motociclista. ¿Esos qué serían? Bueno, en ese caso, por ejemplo, admite, ¿sí? Admite tanto la forma masculina y la forma femenina, ¿sí? Pero, digamos, sin variación de forma. Esos son casos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la forma masculina como la forma femenina utilizan la misma forma de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, los que vos dijiste, ¿no es cierto? A ver, creo que dijiste taxista. Taxista y motociclista, creo que dije, profe. Ujú, perfecto. Claro, en ese caso, por ejemplo, vale para los dos. Sí, o sea, mejor dicho, no es que vale para los dos. La misma forma se utiliza para los dos géneros, ¿sí? Tanto para el masculino como para el femenino. ¿Y cómo se dirime la cuestión? ¿Cómo yo sé si está en su forma masculina o está en su forma femenina? Agregándole, ¿no es cierto?, el artículo en este caso, ¿sí? El artículo es digamos, la palabra que me va a ayudar a diferenciar el género de ese sustantivo. Si yo me quiero referir a una mujer, entonces diré la motociclista, ¿sí? Y si quiero referirme, ¿no es cierto?, al género masculino, diré el motociclista, ¿sí? Entonces, no es que la palabra tenga dos géneros, ¿sí? La palabra tiene un solo género, ¿tá? La misma forma vale para el masculino como para el femenino. ¿Cómo se dirime la cuestión? Porque en el caso de niño o niña es fácil identificar el género por la terminación. Terminación en O para el masculino, terminación A para el femenino. Pero en este caso se dan, digamos, las situaciones donde la misma forma vale tanto para el masculino como para el femenino. Según cómo vaya acompañado, ¿no es cierto?, con qué artículo vaya acompañada, ¿no es cierto?, la palabra, ahí vamos a saber si la palabra es masculino o si es femenino, ¿sí? Si va acompañado de la palabra la, entonces motociclista femenino. Si va acompañado de el artículo el, entonces el sustantivo es masculino. ¿Se entiende? Lo mismo pasa, por ejemplo, con estudiante, ¿sí? Estudiante es, digamos, el sustantivo. Pero ¿cómo yo sé si es masculino o femenino? Depende, digamos, si lo va acompañando el sustantivo el, entonces estudiantes es masculino, ¿sí? Si dice la estudiante, entonces estudiante está, digamos, en su forma femenina. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. De igual manera no se preocupen tanto, digamos, por esta cuestión del género y el número de los sustantivos, porque lo vamos a ver la próxima clase con mayor detenimiento. ¿Está? Lo que interesa ahora, en líneas generales, es saber que desde el punto de vista morfológico, el sustantivo tiene dos variaciones, en género y en número. ¿Está? Tiene tiene dos variaciones. ¿Está? Solamente que yo les hice ahí una aclaración que hay sustantivos que sí admiten una forma masculina y una forma femenina, y hay otros sustantivos que no, ¿sí? Por ejemplo, árbol, el ejemplo que teníamos anteriormente, árbol es un sustantivo masculino, pero no admite una forma femenina, ¿sí? Digo, no tiene la forma femenina, solamente masculino nada más. ¿Está? Bueno, pero igual esto lo vamos a ver en la próxima clase con mayor detenimiento, ¿sí? Bien, desde el punto de vista morfológico, podemos agregar también que el sustantivo impone los cambios, o sea, las variaciones, impone sus cambios a las otras palabras que lo acompañan, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí el ejemplo que dice lápiz azul. Fíjense que la palabra lápiz está subrayado, ¿sí? Está subrayada. ¿Y por qué está subrayada? Porque es el sustantivo. Ahora fíjense las otras palabras que lo acompañan. Está acompañado por el artículo el,
y por el adjetivo, ¿no es cierto?, azul, ¿tá? Que son las palabras que siempre acompañan al sustantivo. Y tienen, digamos, al acompañar al sustantivo, al decir, digamos, son palabras que acompañan al sustantivo, estamos mencionando el carácter central y nucleico que tiene el sustantivo. El sustantivo siempre es la palabra más importante dentro de una expresión, expresión nominal, así se le llama, una expresión sustantiva, ¿sí? Fíjense que azul y él, o sea, las palabras él y la palabra azul están en singular. ¿Por qué? ¿Por qué están en singular y no están en plural, por ejemplo? Porque el sustantivo lápiz está en singular, ¿sí? Y fíjense que lápiz es masculino, por lo tanto, el artículo que le corresponde acompañar es el artículo el. No digo la lápiz azul, sino digo el azul. Pero ¿por qué digo el lápiz azul y no la lápiz azul? Porque lápiz es un sustantivo masculino, ¿sí? El sustantivo tiene esa función de regir, es una palabra regente, rige por sobre los demás, por sobre las demás palabras que lo acompañan. En este caso, el adjetivo y el artículo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando la palabra lápiz cambia, digamos, a su forma plural. No puede cambiar de género porque, digamos, no admite la variación del masculino al femenino, pero sí admite la variación del singular al plural. Entonces, cuando la palabra lápiz pasa a su forma plural, lápices, ¿qué pasó con las palabras que lo acompañaban? ¿Cambiaron o no cambiaron? Sí, profe. Cambiaron también, ¿no es cierto? Cambió inmediatamente, no cambiaron, ¿no es cierto?, en número, perdón, en género, pero sí cambiaron, ¿no es cierto?, en número, ¿sí? Los, es la palabra, el artículo que se utiliza para el masculino plural, ¿sí? Y azules, azules es la forma plural de azul, ¿sí? Ahora, ¿por qué se produjo ese cambio? ¿Por qué se produjo ese cambio? Porque cambió la forma del sustantivo. Si ya, el sustantivo ya no está en singular, como en el primer ejemplo. El sustantivo está en plural, ¿sí? Y entonces las palabras que lo acompañan también tienen que cambiar. Eso es lo que se llama criterio de concordancia, ¿sí? El artículo y el adjetivo siempre van a concordar en género y en número con el sustantivo. ¿Por qué? Porque el sustantivo es la palabra más importante de una construcción sustantiva. Y eso nos lleva a nosotros a la siguiente característica, que es la característica sintáctica, ¿sí? Desde el punto de vista de la sintaxis, es decir, cuando hablo de sintaxis me refiero a la función que cumple la palabra dentro de la oración, el sustantivo cumple la función de ser núcleo de las construcciones sustantivas, ¿sí? Y estas construcciones sustantivas pueden aparecer en cualquier parte de la oración cumpliendo diferentes funciones. Entonces, si yo vuelvo un poquito más atrás a la diapositiva anterior, yo tengo acá, por ejemplo, en estos dos ejemplos, tengo construcciones sustantivas. El lápiz azul, los lápices azules. ¿Por qué son construcciones sustantivas? Porque son expresiones que tienen como núcleo, como palabra central,
a un sustantivo. ¿Está? Vuelvo a repetir, las construcciones sustantivas son expresiones que tienen como núcleo, ¿sí? Esto es, como palabra central, a un sustantivo. ¿Se entiende esto, chicos? Profe, Sí, ¿puede profe. dictar lo último? Las construcciones sustantivas. A ver, voy a tratar de repetir así como lo dije, ¿no? Las funciones sustantivas son expresiones que tienen como núcleo, es decir, como palabra central, a un sustantivo. El lápiz azul, los lápices azules son, digamos, dos ejemplos de construcciones sustantivas. Gracias, profe. El lápiz azul, lo más importante no es la palabra el, ni tampoco la palabra azul. Lo más importante es la palabra lápiz. Y fíjense cuán importante es que nosotros, al cambiar la palabra lápiz a su forma plural, las otras palabras que lo acompañaban también debieron cambiar, ¿no es cierto?, su número. Del singular también pasaron al plural. Por eso, digamos, el sustantivo es una palabra nucleica, es decir, es una palabra que funciona como núcleo de construcciones sustantivas. Es una palabra regente, rige por sobre los demás. Las demás palabras, en este caso, por ejemplo, artículo y adjetivo, tienen la obligación de concordar con el sustantivo en género y en número. ¿Se acuerdan cuando la clase pasada hablábamos acerca de la gramática? Que entre una, digamos, de sus funciones estaba la de establecer las reglas de combinación, ¿sí?, de una lengua. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan eso que dijimos la clase pasada? Entre otras de las cosas que hemos hablado a propósito de la gramática era esto, ¿no es cierto?, que servía para organizar las estructuras de las frases, las palabras, las oraciones, decía qué combinaciones eran posibles y qué no. ¿Se acuerdan eso o no, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, esto que estamos haciendo, que estamos viendo, esto como lápiz, al pasar, ¿no es cierto?, al plural, lápices, también hace que las demás palabras cambien, ¿sí?, en su forma plural, porque tienen que concordar necesariamente con el sustantivo. Y cuando hacemos y decimos todo eso, estamos, ¿no es cierto?, haciendo referencia a las reglas gramaticales. Nadie dice el lápiz azules, ¿sí?, o el lápices azules, o la lápiz es azul. ¿Se entiende? Porque gramaticalmente es incorrecto, ¿ya? Lo podemos decir intencionalmente, pero no es lo correcto. Porque la gramática lo que tiene que hacer es garantizar la comunicabilidad. Puede ser que si lo decimos así, puede ser que otras personas no nos entiendan. Y la gramática establece reglas de combinaciones para garantizar la comunicabilidad de las expresiones entre todos los hablantes de una misma lengua. ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, sigamos entonces. Entonces estamos con esto de la característica sintáctica. Disculpen, pero hay algunos que están ingresando, así que tengo que salir un ratito de pantalla. Entonces, decíamos que estábamos, con la cuestión de las características sintácticas. Siempre, entonces, desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo va a cumplir la función de ser núcleo de construcciones sustantivas. Ahora, estas construcciones sustantivas
pueden aparecer en cualquier parte de la oración, ¿sí? Por ejemplo, en la oración, Juan jugó un partido de fútbol, ¿sí? Tenemos dos construcciones sustantivas. La primera construcción sustantiva es la palabra Juan, que es un sustantivo, ¿sí? Y la segunda construcción sustantiva en la oración es un partido de fútbol. ¿Cuál es la diferencia entre una construcción y otra? En que en la primera construcción sustantiva, en la primera construcción, ¿sí?, tenemos una sola palabra, Juan. Es decir, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que en la construcción sustantiva puede estar compuesta por una sola palabra, que va a ser un sustantivo. Y también, diferenciándose, ¿no es cierto?, de la otra construcción sustantiva que tenemos, un partido de fútbol. Un partido de fútbol es toda una construcción sustantiva, ¿sí?, en donde la palabra partido, ¿sí?, es el sustantivo más importante, el sustantivo núcleo. Por supuesto que también tenemos otro sustantivo, en este caso, fútbol. Pero de los dos, de fútbol y partido, el sustantivo más importante que sirve de núcleo es el sustantivo partido, ¿sí?, porque de eso se está hablando, ¿sí? Ahora, de fútbol ya viene a ser, digamos, como un complemento de ese núcleo, ¿no es cierto? Como un complemento que él agrega, Complemento digamos, de modo. detalle. Sí, es un complemento. Por ahora vamos a decir que es un complemento nada más, ¿sí? Después veremos qué clase, ¿sí? Para no entrar con tantos nombres. Pero lo más importante es que en esta construcción sustantiva, el núcleo es la palabra partido, que es un sustantivo, ¿sí? Y luego tenemos la palabra un, que se une a la palabra partido, y la construcción de fútbol, que también, digamos, está de alguna u otra manera uniéndose, relacionándose con el núcleo que es partido, ¿no es cierto?, el sustantivo partido. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? A diferencia, ¿no es cierto?, de la construcción sustantiva Juan, que esta construcción sustantiva, ¿no es cierto?, está compuesta por más palabras, ¿sí? Un partido de fútbol tiene 4 palabras, es una construcción sustantiva compuesta por 4 palabras, en donde el núcleo es el sustantivo partido. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bien, bien. Entonces, sí, no vamos a hacer, quizás ustedes recuerdan o no, pero de igual manera nosotros lo vamos a volver a ver, ¿no es cierto?, más adelante, cuando terminemos con las clases de palabras, algunas cuestiones de análisis sintáctico, ¿sí? Bien, la primera construcción sustantiva, Juan, dentro de la oración cumple la función de sujeto, mientras que la otra construcción sustantiva cumple la función de ser un objeto directo, ¿sí? Entonces, esto como ejemplo de que las construcciones sustantivas puedan aparecer en cualquier parte de la oración cumpliendo diferentes funciones, ¿sí? En este caso, la construcción sustantiva Juan es sujeto, y la construcción sustantiva un partido de fútbol es un objeto directo y ya está dentro de lo que conocemos como predicado. Si nosotros hiciéramos el análisis sintáctico, señalaríamos, ¿no es cierto?, como sujeto, ¿no es cierto?, a la palabra Juan, esa parte de la oración, y jugó un partido de fútbol, señalaríamos como
predicado. ¿Sí? Entonces son las dos grandes partes que tiene todas las oraciones bimembres, un sujeto y un predicado. ¿Tá? Y nos sirve para ver que la construcción sustantiva puede aparecer en el sujeto como puede aparecer en el predicado, ¿sí? En este caso, en el predicado, cumpliendo la función de un objeto directo. No se desesperen, no se preocupen si no recuerdan estas nociones. Nosotros más adelante vamos a ver análisis sintáctico con mayor detenimiento, con mayor profundidad, ¿sí? Pero por el momento lo menciono así de manera muy general para que se pueda ver cómo cumple, digamos, cómo las construcciones sustantivas pueden aparecer en cualquier parte de la oración y obviamente cumpliendo funciones sintácticas diferentes. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Bueno. profe. Ya hemos visto entonces la característica semántica, ¿sí? Esperen un rato. La característica semántica, la característica morfológica, la característica sintáctica, y ahora vamos a abocarnos exclusivamente a la clasificación semántica de los sustantivos. Bien. La gran clasificación, hay muchos autores, ¿no es cierto?, que hacen clasificaciones diferentes, ¿sí? Y tomando criterios diferentes acerca de cuáles son los dos grandes grupos o los grandes grupos de los sustantivos. La autora que nosotros seguimos, Marta Marín, ¿sí?, establece que los sustantivos pueden agruparse, ¿no es cierto?, o pueden formar dos grandes grupos. Por un lado, los sustantivos comunes y por otro lado, los sustantivos propios. Serían los dos grandes grupos, ¿no es cierto? Hay otros autores que dicen que en realidad los dos grandes grupos de sustantivos son los concretos y los abstractos, y dentro de ellos, ¿no es cierto?, los contables y no contables, los individuales y colectivos, los comunes y propios, bueno, son criterios de clasificación, ¿está? Pero lo importante es que la autora que nosotros seguimos utiliza estos dos grupos, digamos, establece dos grandes grupos para la clasificación de los sustantivos, ¿no? Sustantivo común por un lado, sustantivo propio por el otro, ¿sí? Bien. Los sustantivos comunes hacen referencia a una clase general de los objetos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tomar el sustantivo persona, ¿sí? El sustantivo persona es un sustantivo común. Es un sustantivo común. Yo digo persona, ¿sí? Y me puedo hacer la representación de algunas características generales, ¿no es cierto?, que debe cumplir una entidad para ser una persona, ¿sí? Ahora, si yo digo Pedro, ¿sí?, también es una persona, pero ya es, digamos, una entidad particular dentro del grupo, ¿no es cierto?, de personas. Cuando se particulariza a los sustantivos otorgándole una determinada identidad propia, cuando eso ocurre, estamos hablando de los sustantivos propios, ¿sí? Entonces, persona, sustantivo común. Pedro, sustantivo propio. La diferencia notacional o gráfica
que existe entre los sustantivos comunes y propios es muy evidente. Los sustantivos comunes se escriben con minúscula y los sustantivos propios, para diferenciarlo de los comunes, se escriben con mayúscula inicial. ¿Sí? Seguramente ustedes recuerdan que en la escuela primaria le decían, ¿no es cierto? Los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los nombres de las personas, Sí. las ciudades, los ríos, los países se escriben con mayúscula. ¿Recuerdan, no es cierto? Sí, profe. Profe. Bien. Si yo digo, por ejemplo, profe. río, si yo digo río, me refiero a la entidad en su generalidad. Curso de agua que fluye con una determinada dirección, ¿sí? Con determinado caudal. ¿Sí? Ahora, si yo digo, por ejemplo, Bermejo, ya deja de ser una entidad expresada en la generalidad para pasar a identificar o a particularizar a un río de manera específica. O sea, no son todos los ríos o cualquier río, sino que es un río en particular. ¿Sí? Entonces, cuando se particulariza al objeto designado, se utilizan los sustantivos propios. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Profe, Sí, Sí. profe. Muy ¿Sí, bien. profe? Muy bien. Perfecto, perfecto. Esa sería, ¿no es cierto?, la gran diferencia entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios. ¿Está? Diferencia que se expresa, obviamente, en la notación gráfica. ¿Mm? Sustantivos propios con mayúsculas, sustantivos comunes con minúsculas. ¿Está? Aunque pareciera, ¿no es cierto?, que esto es algo ya obvio, porque ya se viene trabajando, ¿no es cierto?, de hace mucho tiempo de la escuela primaria. Yo creo que allá por segundo grado ya se habla de las reglas o la diferencia entre comunes y propios. De hecho, cuando se comienza a trabajar del aspecto, desde el punto de vista didáctico, ¿no es cierto?, se apela justamente a la forma en que están escritos, más allá de lo que lleguen a significar, ¿sí? Se lo diferencia fácilmente. Aún así, yo todavía puedo observar gente que ha atravesado toda la escolaridad primaria, ha atravesado toda la escolaridad secundaria y que todavía sigue escribiendo el nombre de las personas en minúscula. Hasta inclusive escriben sus propios nombres con minúscula. No digo que sea el caso de ustedes, pero he visto muchos. Profe, ¿Sí? creo que también los acontecimientos históricos también se escriben con mayúscula, como Revolución de Mayo o 25 de mayo, algo así. Sí, también. No solamente el nombre de las personas, nombre de ríos, lugares, acontecimientos históricos, las edades históricas, ¿sí? Se escriben, ¿no es cierto?, con mayúscula porque hacen referencia a eventos, situaciones, acontecimientos muy precisos, ¿m? Que son particulares. profe, y en las ay, no me sale esa palabra. Ahí le escribo. Las abreviaturas, Sí, profe, no me salía la palabra. y a ver cuál sería el caso, porque no, con un ejemplo o algo. Ah, Ahí voy a claro, sí, pensar, ya sé, profe. entiendo. Sí, por ejemplo, Ok. en República, ¿sí? Claro, algo así. RCA, provincia también, bueno, pero bueno, a ver, pero ahí no tenemos que confundir. Ahí no tenemos que confundir. Ahí estamos hablando del uso de las mayúsculas en general,
¿sí? Eso es el uso de las mayúsculas. No tiene nada que ver, o por ahí no hace referencia, ¿no es cierto?, para el tema de los sustantivos propios. ¿Está? Lo que vos estás mencionando son casos de uso de las mayúsculas, que es otra cosa, ¿sí? ¿Cómo es? Y acá lo que nosotros estamos mencionando son los sustantivos propios. ¿Está? Después nosotros tenemos también una parte del programa dedicada justamente al uso de todas estas convenciones que tienen que ver con los signos de puntuación, mayúsculas y reglas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la normativa de la lengua, ¿sí? Pero en principio, quizás la vinculación que vos encontraste, la relación, tenía que ver con el uso de la mayúscula, ¿sí? Pero en realidad eso es, digamos, otro tema. Pero no Bueno, viene nada mal tampoco, ¿no es cierto?, poder compartir un poco de conocimiento, ¿no? Es decir, las abreviaturas sí se escriben con mayúsculas, ¿está? Pero eso, como vuelvo a repetir, tiene que ver con el tema del uso de las mayúsculas y no tanto con los sustantivos propios, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, entonces, diferenciado entonces los sustantivos comunes, ¿no es cierto?, de los sustantivos propios. Una característica muy importante, me estaba olvidando, es que diferencia también, ¿no es cierto?, no solamente la parte notacional, es decir, la forma en cómo se escriben, es que los sustantivos comunes admiten, ¿no es cierto?, que vayan acompañados de artículos, y los sustantivos propios no van acompañados de artículos, ¿sí? Por ejemplo, digo la persona, pero no digo el Pedro, ¿sí? No corresponde, no es correcto, aunque en determinadas regiones por ahí se utiliza, ¿no es cierto?, coloquialmente, o hay una tendencia, ¿no es cierto?, a colocarle los artículos a los sustantivos, ¿sí? Vino el Pedro a visitarnos. Me encontré con la María en el sí, pueblo. sí, profe, tengo una amiga que es alta y habla así. A todos los Bien, sustantivos propios le pone el artículo. claro. Es decir, hay determinadas regiones que, digamos, por el uso coloquial, ¿no es cierto?, en la lengua oral, ¿no es cierto?, digamos, vieron que la lengua oral es un poco más permisiva en ese sentido, tiende más bien a las regionalidades, y entonces, digamos, admite el uso respetando la regionalidad. Pero desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista, digamos, gramatical, no puedo escribir vino a visitarme la María, vino a visitarme María, ¿sí? Porque desde el punto de vista, recuerden, cuando hablamos de escritura, tenemos que ajustarnos, ¿no es cierto?, a las reglas de la gramática, ¿sí? Entonces, no acepta, digamos, no es correcto la utilización del artículo el, o de los artículos en general, acompañando a sustantivos propios, ¿está? Entonces, esa es otra de las diferencias entre los sustantivos comunes y los sustantivos propios, ¿sí? Que los comunes sí admiten ir acompañados, ¿no es cierto?, de artículos, y los sustantivos propios no. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sigamos un poquito más. Esperen. A ver, que hay alguien más que quiere ingresar. Ahí estamos. Fueron ingresando. Bueno. Bueno, vamos entonces con los sustantivos comunes. Como ustedes verán ahí, los sustantivos comunes tienen algunas, a su vez, una subclasificación. Siguiendo a nuestra autora Marta Marín, se clasifican, digamos, en contables, no contables, individuales y colectivos, concretos y abstractos, ¿sí? Muy bien. Los sustantivos contables
digamos, son aquellos sustantivos que designan a objetos que se pueden aislar o separar unos de otros. ¿Sí? Por ejemplo, el sustantivo que teníamos anteriormente, por ejemplo, lápiz, ¿sí? Es un sustantivo contable, ¿sí? Porque yo puedo separar las unidades, ¿sí? Y contarlas, estableciendo una cierta, cuantificarlas, es lo que quiero decir. Puedo contar la cantidad de lápices que tengo, ¿sí? Entonces, los sustantivos entonces contables hacen referencia a aquellos objetos que son separables, aislables, unos de otros. Ahora, el sustantivo madera es un sustantivo no contable, porque yo no puedo contar la madera. Hace referencia, ¿no es cierto?, a una sustancia. No puedo contar la madera. ¿Sí? Entonces, puedo contar los lápices, pero no puedo contar la madera. ¿Sí? Porque son sustancias. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, los sustantivos contables son aquellos sustantivos que se pueden aislar y se pueden, digamos, aislar uno de otro y cuantificar. ¿Está? No así, por ejemplo, con los sustantivos no contables que no se pueden contar y que no se pueden cuantificar, que no se pueden aislar porque generalmente hacen referencia a sustancias o también, ¿no es cierto?, a estados de ánimo, por ejemplo, ¿sí? O psíquicos. Por ejemplo, tristeza, ¿m? O alegría, entonces, vamos a hablar positivo, ¿no es cierto? Alegría, ¿sí? Yo no puedo contar la alegría, ¿sí? Puedo decir, tengo 3 lápices, pero no puedo decir, tengo 4 alegrías. ¿Se entiende? Porque no son cuantificables, ¿sí? Sí se pueden expresar, ¿no es cierto?, magnitudes, en el sentido de tengo mucha alegría, pero no puedo contar cuánta alegría tengo. No puedo decir tengo 1, 2, 3, 4, 5 alegrías, ¿sí? O tristeza, o aburrimiento, esperanza. Son todos, digamos, sustantivos que hacen referencia a estados psíquicos, emocionales, que no son cuantificables. ¿Se entiende la diferencia, chicos? Sí, profe. Muy bien. Pasemos entonces ahora a los individuales y los colectivos. ¿Sí? Bien, los sustantivos individuales son los que se usan en singular para nombrar un solo objeto. ¿Sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner ejemplo, pez, el sustantivo pez, ¿sí? El sustantivo pez, ¿sí?, es un sustantivo individual. No, estamos en el sustantivo individual, ¿no es cierto? Ah, sí, profe. Me adelante. Pez, sí, te adelantaste un poquito, pero está bien, ¿no? Ese es el colectivo. El sustantivo pez es un sustantivo individual. ¿Está? Es un sustantivo individual. ¿Por qué? Porque en singular designa solamente un solo objeto. ¿Sí? Ahora, cuando necesito nombrar varios objetos, ¿no es cierto?, de ese mismo sustantivo, ¿qué hago? Lo paso al plural. ¿Sí? 2 o más peces,
dos o más cantidad de ese objeto pez, o de esa entidad pez, se designa en su forma plural, peces. ¿Sí? Entonces, el sustantivo individual en singular designa a un solo objeto. Si quiero designar dos o más objetos, puedo utilizar, ¿no es cierto?, su forma plural. Por ejemplo, peces. Ahora, si en singular quiero nombrar el conjunto de esos objetos, en singular nombrar el conjunto de esos objetos, entonces ya no voy a utilizar el sustantivo individual, sino que voy a utilizar el sustantivo en su forma colectiva. ¿Sí? Son los famosos sustantivos colectivos. Y siguiendo con el ejemplo, el sustantivo colectivo de pez, ¿sí?, es, como dijo la compañera, cardumen. ¿Sí? Cardumen. Cardumen es un sustantivo que está en singular, cardumen, pero a pesar de estar en singular, designa al conjunto de peces. ¿Sí? Distinto, ¿no es cierto?, en el caso de pez, que está en singular y designa a un solo objeto. El sustantivo colectivo cardumen también está en singular, pero designa al conjunto de peces. Entonces, ¿qué son los sustantivos colectivos? Son aquellos sustantivos que, estando en su forma singular, eso tiene que quedar claro, estando en su forma singular, designa a un conjunto, ¿no es cierto?, de ese objeto. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. sería que nombran un grupo del mismo elemento. Otro ejemplo, no sé si está bien, del perro, jauría puede ser. Exactamente. Yo puedo decir perro, singular, sustantivo individual, singular. También puedo designar a dos o más, digamos, perros, dos o más objetos de esa clase, animales de esa clase, y decir perros. Y entonces es un sustantivo individual, pero que está en plural, perros. Ahora, puedo también expresar lo mismo, pero ya no utilizando el sustantivo individual, sino utilizando un sustantivo colectivo, ¿está?, que en su forma singular, va a referir al conjunto, ¿no es cierto?, de animales de esa especie. ¿Sí? Y entonces decimos jauría. Jauría, conjunto de perros. ¿Entiende? Bueno. Profe, le pregunto, pero Sí. un sustantivo colectivo, ¿se puede usar en plural o solamente al estar en colectivo, el sustantivo colectivo como singular, ya me está expresando muchas cantidades y no hace falta que yo diga jaurías o parvadas, por ejemplo? No. Se supone justamente que se utilizan en singular, justamente porque designa a la colectividad, digamos, al conjunto. ¿Sí? Ahora, si vos tenés varios conjuntos de perros, y ahí sí vas a decir jaurías. ¿Está? En tanto y en cuanto vos tengas diferentes, digamos, conjuntos de animales de esa especie. ¿Se entiende? O sea, ¿es posible utilizarlo en plural? Sí. Pero hay que tener, digamos, la realidad va a tener que, digamos, constar de varios conjuntos de esos animales. ¿Se entiende? Sí, profe, perdón. Siempre que sea admitible, puede ser entonces en plural. Claro, está.
Siempre que haya dos o más conjuntos de perros. Entonces sí, pero si tenés un solo conjunto, ¿no es cierto? Si es un solo grupo, digamos, de perros, entonces se utiliza solamente en singular. Y no aplica, no se puede utilizar en plural. Solamente en singular. Porque ya con el singular vos ya designas al conjunto, así que sería inadecuado, inapropiado, mejor dicho, utilizarlo en plural. Ahora, si tenés varios grupos, entonces sí, puedes utilizar el plural de perros y de jaurías. ¿Está? Pero todo va a depender de lo que vos querés significar, de lo que querés expresar. Bien, entonces fíjense, por ejemplo, como algunos sustantivos tienen, al pasar a su forma colectiva, como ustedes ya dieron algunos ejemplos, cambian totalmente, ¿no es cierto?, de la palabra, cambia totalmente en la forma colectiva. Por ejemplo, decíamos pez, cardumen, ¿sí? Sustantivo pez, pero cuando pasa al colectivo, cambia totalmente la palabra, dice cardumen. En el caso de perro, cambia totalmente la palabra a jauría. Pero no siempre pasa así, son algunos casos. La mayoría también se forman por derivación. Por ejemplo, en árbol, ¿sí? El colectivo es... ¿Cuál es el sustantivo colectivo de árbol? Arboleda. Arboleda, ¿sí? Arboleda. Entonces fíjense cómo ahí se ha cambiado la terminación, ¿sí? Y se formó el sustantivo colectivo. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería esto? Sustantivo singular, árbol, sustantivo singular, perdón, sustantivo individual en singular. Árboles, sustantivo individual en plural, y arboleda, sustantivo colectivo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Profe, Bien. y ahí cambiaría el artículo también, profe, porque el árbol o el árbol o a los árboles, y sería la arboleda o Exactamente, ya. Recuerden que ya estamos en otra realidad, o sea, digamos, ya es otra entidad, ¿sí? Arboleda, ¿no es cierto?, ya es femenino, ¿está? No mantiene el género, porque se trata de otra realidad, de otra entidad que se está mencionando, ¿está? El que está compuesto de árboles, sí, pero ya es un conjunto, ya se pasa a significar otra cosa, por lo tanto, ¿no es cierto?, ya no es la misma palabra, ¿sí? No es lo mismo árbol que arboleda, ¿está? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en este caso cambia también el género, ¿no es cierto?, de la palabra. Árbol masculino, perdón, arboleda femenina. Pero porque ya se trata de otra palabra, ¿sí? Designa otra cosa. A ver, otro caso, por ejemplo, en donde, por ejemplo, de rosa, ¿sí? El sustantivo colectivo de rosa es rosedal, ¿sí? Esa es, sí, manteniendo la misma base morfológica, ¿sí?, base de palabra, solamente que cambia, ¿no es cierto?, se forma el colectivo con un cambio en el sufijo, es decir, la terminación. ¿Está? A ver, otro ejemplo, bueno, no se me ocurre ahora, pero tenemos estas dos formas posibles. Sustantivo individual, al pasar en su forma colectiva, mantenga la palabra base solamente y se puede el sustantivo colectivo con la terminación, arboleda, rosa, rosedal. Puede ser que, como en el caso de jauría, pez, cardumen, al pasar del sustantivo individual al sustantivo colectivo, cambie totalmente la palabra. Cambie totalmente la palabra. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿O todos se escucharon entrecortado? Yo escuché cortado. Recortado, profe. Cortado, profe. Sí, profe. Bueno, ya terminó la hora feliz. Profe, una pregunta. Sí.
¿Lo va a alzar al grupo al Classroom? Sí, sí, de paso igual no sé si va a servir mucho porque solamente tiene, digamos, así algunas cuestiones puntuales, más bien para orientar la explicación nada más, pero si le pido igual, yo se lo tuvo, sí, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Bien, sigamos entonces, sí que se puede, ¿no es cierto? Se escucha más o menos bien. No, profe, no se escucha nada, no se entiende nada. No se entendió Bueno. nada, profe. Entrecortado se escucha. Bueno, vamos a terminar. Y ahora, chicos, ahora sí. Ahí sí, profe. Ahora Ahí sí, sí, profe, profe. se lo escucha mejor. Bueno, vamos a terminar entonces rapidito esta parte porque estoy apelando, digamos, a mis datos para poder terminar esta parte, ¿sí? Bueno, entonces lo que nos queda también entonces ahora para ver la diferencia dentro de los sustantivos comunes entre los sustantivos concretos y los sustantivos abstractos, ¿sí? Que es la última clasificación de los sustantivos, ¿sí? Bueno, en el caso de los sustantivos concretos, ¿sí? Son aquellos sustantivos que se pueden cuantificar, que se pueden medir, ¿sí? Que se pueden percibir, diríamos, a través, ¿no es cierto?, de los sentidos. Por ejemplo, mesa, como decíamos, lápiz, hoja, ¿sí? Son sustantivos que pueden ser medibles, que pueden ser cuantificables, ¿sí? Y que se pueden percibir a través de los sentidos. Y a diferencia de ello, los sustantivos abstractos no son medibles ni tampoco cuantificables. Por ejemplo, decíamos libertad, felicidad, justicia. Son sustantivos que no son medibles ni cuantificables. ¿Sí? Esa sería, ¿no es cierto?, la gran diferencia entre los sustantivos concretos y abstractos. En la escuela primaria, ¿no es cierto?, se le enseña a los chicos en una primera instancia decir sustantivos concretos, todo lo que se puede ver y tocar, sustantivos abstractos, todo lo que no se puede ver ni tocar. ¿Está? Pero esa es una versión muy didactizada de la diferencia entre sustantivos concretos y abstractos. ¿Está? A ustedes no se les ocurra en el final dar esa definición. Tiene que ser un poco más, mucho más disciplinar, más académico. ¿Sí? Pero se entiende la diferencia, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, para ir cerrando, sustantivos, entonces, según Marta Marín, agrupa o los clasifica en dos grandes grupos, sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Está? Bien, dentro de los sustantivos comunes vamos a encontrar los que son contables, no contables, individuales o colectivos, concretos, ¿no es cierto?, y abstractos. Esta es la clasificación semántica de los adjetivos. ¿Está? Ahora yo les voy a pasar acá, un pequeño ejemplo, ¿sí? Ejercitación, dice. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, en este ejemplo, entonces, en esta oración, reconozcan los sustantivos y hagan su clasificación semántica. ¿Lo hacen ahora? ¿Sí? Rapidito, en 2-3 minutitos. Sé que ya está por terminar la clase, pero quiero que hagamos esta pequeña ejercitación.
Bien, como queda poco tiempo, y sé que tienen que asistir también a otra clase, vamos a ir haciendo juntos. Dice, la montaña más alta del mundo se encuentra en la cordillera del Himalaya. ¿Cuáles son los sustantivos que encontramos en esta oración? Montaña. Montaña, mundo, Montaña, ¿Qué más? cordillera Vela y el Himalaya. Muy bien, tenemos entonces en esta oración, tenemos, esperen un ratito. En esta oración entonces tenemos, ¿dónde está mi oración? Ahí está. Tenemos entonces 4 sustantivos, montaña, mundo, cordillera, Himalaya. Vayamos con el primero. Recuerden que tenemos que hacer la clasificación semántica. Entonces, para hacer la clasificación semántica, lo primero que me tengo que preguntar, según, digamos, la gran clasificación de Marta Marín, es si este sustantivo montaña es común o propio. ¿Qué es? Común. Es común. Muy bien. Y ahora Marta Marín me dice, ¿no es cierto?, que los sustantivos comunes pueden ser contable o no contable, individuales o colectivos, o concreto o abstracto. Empecemos. ¿Es contable o no contable? Contable. Sí, señores, es contable, muy bien. ¿Individual o colectivo? Individual. Individual. Individual, muy bien. ¿Concreto o abstracto? Concreto. Concreto. Sintetizando, entonces yo voy a decir desde el punto de vista semántico que este sustantivo montaña es un sustantivo común, contable, individual, concreto. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien, entonces así tenemos que analizar desde el punto de vista semántico, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? En este caso el sustantivo. Muy bien, mundo. Primero comenzamos común o propio. Común. Común. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque está en minúscula. Está en minúscula. porque está en minúscula. Muy bien, está en minúscula, muy bien. Está en minúscula, así que propio no puede ser, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es sustantivo común, muy bien. ¿Contable o no contable? A ver, vamos a dejar eso para lo último. ¿Individual o colectivo? Individual. Individual. ¿Concreto o abstracto? Concreto. Concreto. Y ahora la cuestión. ¿Contable o no contable? Contable. No contable. ¿No contable? No contable, profe. No contable. No contable. Muy bien, no contable. No puedo contar el mundo. ¿Sí? Muy bien. Cordillera. Sustantivo, déjenme, les dé una pista, una ayuda. Es sustantivo común. Sí. Sigan ustedes. Muy bien. Sustantivo. Cordillera, entonces. Individual. Concreto. No contable. No contable. Bueno, Contable. Contable. ¿Contable o no contable? Sí. ¿Puedo contar las cordilleras? Sí, las puedo contar. Muy bien. ¿Es concreto o abstracto? Concreto. Muy bien, vieron que se mide la extensión de las cordilleras. Bueno, perfecto. ¿Y es individual o colectivo? Individual. Es colectivo, porque Colectivo, cordillera es el sustantivo colectivo de montaña. Ah. Muy bien, ¿eh? Esta no la ¿Vieron ahí, tenía. por ejemplo? Se ve la Claro. trampita. Bien, no importa. Está bien. Vieron que acá también, al igual que, por ejemplo, perro jauría, pez cardumen, ¿vieron? El colectivo de montaña cambia totalmente la palabra. ¿Sí? Porque no es montañal, sino que es cordillera, ¿no es cierto? Cordillera. En este caso, Profe, sí. el colectivo de estrella también cambia. A ver, ¿cuál es? Constelación. La verdad, no la sé.
averigüe y les digo la próxima clase. Tarea pendiente para mí. Bueno, sigamos. Pero averigüe y les digo la próxima clase. Himalaya. Sustantivo propio. Sustantivo propio. Ah, muy bien. Perfecto. Y les pregunto, ¿es individual o colectivo? Individual. Individual, creo. Individual, creo Ni individual ni colectivo, porque los sustantivos propios, Marta Marín, no los clasifican nada. Es sustantivo propio y nada más. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, lo único que tiene clasificación según Marta Marín, ¿no es cierto?, son los sustantivos comunes, que pueden ser contable o no contable, individual y colectivo, concreto o abstracto. ¿Está? Entonces, pregunta cauciosa, pregunta tramposa. A ver, ¿cómo se clasifican los sustantivos propios? O directamente una pregunta como esta, ¿no es cierto? Himalaya, ¿es contable o no contable? No contable. Lo otro. No hay ninguno ni lo otro, porque Ni uno es un ni lo sustantivo otro. propio. No Es tienen. un sustantivo propio, no se clasifica. ¿Sí? Los Ahora, propios no tienen cualidad cuantitativa, profe. exactamente. Escúchenme una cosa, hay otros autores, ¿sí?, que nosotros no los seguimos, pero eso no significa que no lo puedan encontrar. Ustedes van a, quizás, algunos otros autores hacen la clasificación de los, ¿cómo se llama?, de los sustantivos propios, ¿no es cierto?, según sean patronímicos, ¿cómo es?, toponímicos, patronímicos si hace referencia a nombre o apellido de persona, toponímicos si hacen referencia, ¿no es cierto?, a lugares. ¿Sí? Así existen, digamos, más clasificaciones, pero en el material que nosotros tenemos de Marta Marín solamente se menciona en líneas generales a los sustantivos propios, no los clasifica, pero eso no quita que ustedes puedan encontrar en otros autores, vuelvo a repetir, alguna clasificación de este tipo, ¿no es cierto? Patronímicos, toponímicos, ¿sí? Según haga referencia a nombres o a lugares, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Yo les doy algunas posibilidades que ustedes por ahí revisando otro material y demás, no, pero esto no nos dijo el profesor. Bueno, existen también otras clasificaciones, pero nosotros nos manejamos, ¿no es cierto?, con esta clasificación simple, básica, de Marta Marín. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Muy bien. Esperen que tengo a alguien que parece que quiere incorporarse. No, salió, parece. Bueno, chicos, ¿está? Entonces, el ejercicio final era como para no solamente repasar, sino que también ejercitar esto de la clasificación semántica. ¿Está? Entonces, Himalaya, digo, sustantivo propio, ya está. No hay más nada que decir, por lo menos de la perspectiva de Marta Marín. Ahora, en el caso de montaña, cuando tengo que hacer la clasificación, y yo dije que es un sustantivo común, no me puedo quedar solamente allí. Tengo que ir en la subclasificación, ver si es contable o no contable, si es individual o colectivo, si es concreto o abstracto, ¿sí? No puedo decir solamente sustantivo común y nada más, porque nosotros sabemos, y está en la bibliografía, y también lo hemos visto, que los sustantivos comunes se vuelven a clasificar otra vez. Tienen una subclasificación. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, le pregunto otra cosa. Yo acá como nota, digamos, puse en los sustantivos propios que no hace falta de un artículo que lo acompañe, pero viendo a el Himalaya, ese sí necesita, y ahora me confundí en mis notas, digamos. Quiero saber si es así como lo anoté o no. Claro, no, está bien. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, es un sustantivo que se refiere, digamos, no a una persona, ¿sí?, sino que se refiere, digamos, a un lugar,
Y entonces ahí sí puede llevar. Ahí sí puede llevar. Ah, bueno, profe, gracias. Claro, lo que pasa es que en ese caso, Himalaya va acompañado, ¿no es cierto?, directamente por el artículo, ¿sí? Va acompañado del artículo, el Himalaya, ¿está? Y lo que pasa que ahí también tenemos la preposición de, que se une al artículo el, del nombre del lugar, y entonces se contraen, y en vez de decir de el Himalaya, se contraen las formas en la preposición con el artículo y forma del. Por esa razón aparece ahí. No sé si se entendió. Hola, chicos. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí, profe. Muy bien, es una forma contracta. Ahora, cuando nosotros veamos las preposiciones, vamos a ver, o los artículos, creo que, sí, en la parte de los artículos, ahí vemos las formas contractas. ¿Sí? Esta es una forma contracta de más el, forma del. ¿Sí? No decimos de él, sino que decimos del. Bueno, pero eso es cuando veamos los artículos. ¿Estamos, chicos? Bueno, sé que tienen otra clase también. Y para no robarles tiempo, lo que voy a hacer en este momento, voy a salir de compartir la pantalla, antes que se me terminen todos los datos y quede en 0. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer, no abandonen la llamada. Le voy a hacer captura directamente porque ya creo que tienen que entrar en otra clase. Y me va a llevar más o menos 20 minutos tomar asistencia otra vez. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Esperen, no salgan. Estoy haciendo la captura de pantalla de todos los asistentes del día de hoy. Sí, son muchos, así que tengo que hacer varias capturas. Ya termino, ya estoy en la letra R. Espérenme un ratito. ¿Profe está haciendo del chat o de dónde? Claro, acá no del chat, no, de los que están acá, de los participantes. Ah, porque están escribiendo, capaz que entendieron mal. No lo tienen que escribir nada. Solamente con los participantes. Ahí se captura de todos los participantes de la reunión. O sea, de la clase. Entonces, a partir de ahí le pongo, ¿no es cierto?, el presente. ¿Se entiende, Profe. chicos? Sí. Ok. Sí, profe. Profe. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Antes que se me terminen los datos. El miércoles Profe. volvemos a tener clase. Porque, digamos, hoy comenzamos tarde y me quedó pendiente lo de morfología del sustantivo. Así que miércoles 21:30 presente. Profe. Bueno, profe. Bueno, chicos, se pueden ir desconectando y los que quieran preguntar se quedan, ¿sí? ¿Hay alguien que Molas quiere preguntar algo? Sí, yo soy Portillo Cintia. Estoy con mi hermana Molas Laura. Estoy estudiando. Me quedé sin datos. Bueno, entonces voy a anotar ahí. Portillo está con Molas. A mí me apareció solamente Molas, obviamente, ¿no es cierto?, en la lista de asistentes, pero me dijiste que está con Portillo. Con Profe. Yo estoy con Molas. Bien. Bueno, Profe. tomé nota. Sí, a ver, Araujo. Yo recién me conecto, sí, toda la semana estuve con COVID. Y el trabajo integrador que no pude presentar, ¿puedo presentar el miércoles, profe? Sí, no hay problema, te espero hasta el miércoles. No hay problema. Bueno, profe, si termino antes igual ya subo ya. ¿Listo? Sí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta Muy bien, luego. chicos.
vamos desconectando entonces. Chao, profe. Hasta el miércoles 21:30, presente. Bueno, profe. Hasta luego. Luego. Hermoso recuerdo tener de mí, o sea, ese soy yo, ultra real. Ultra real. Me dibujaste bien, ¿eh?